Y entonces puede hacer que no se requiere EIA, sencillamente un día, o se requiere un EIA. En caso que se requiere un EIA, se tendrá que hacer una búsqueda y preparar los términos de referencia de ese EIA. La primera información para ese estudio de factibilidad del estudio de línea base nos permitirá establecer el borrador de la evaluación, del estudio de evaluación de impacto ambiental. Finalmente, la evaluación final del impacto ambiental, en las cuales es importante la participación pública. Se tendrá que solicitar si requiere una autorización ambiental. Si el proyecto es rechazado, entonces tendrá que hacerse una nueva revisión, y si el proyecto es aprobado, pasará a las etapas de monitoreo y manejo del proyecto. Una vez que el proyecto es aprobado, puede pasar una revisión administrativa o judicial, y se presentan dos escenarios: el escenario en el cual el proyecto es rechazado o el proyecto es aprobado. Si el proyecto es aprobado, igualmente se tiene un proyecto de manejo y monitoreo del proyecto. ¿Cuáles son los métodos de evaluación del impacto ambiental? 30 minutos. Bueno, existe una diversidad de metodologías para desarrollar la evaluación del impacto ambiental. Estas metodologías nos permiten identificar, predecir y evaluar los impactos ambientales que puedan generar los proyectos mineros. Los resultados de estas evaluaciones son parte complementaria del EIA y permiten, en primer lugar, una descripción del proyecto en curso de evaluación. Nos permiten establecer el plan de manejo ambiental y el sistema de monitoreo que va a ser aplicado, de qué forma se va a ir desarrollando. ¿Cómo se seleccionan las metodologías? La primera consideración es el marco normativo. O sea, debemos estar claros, como revisamos al principio, en qué etapa de la actividad minera nos encontramos. Si nos encontramos en un proyecto de exploración, en la parte de exploración, si nos encontramos en explotación, en beneficio. Entonces, tendremos que revisar los requisitos legales aplicados a estas actividades mineras. Hay que también considerar, para el uso de una u otra metodología, la magnitud y la complejidad del proyecto minero. O sea, no es lo mismo aplicar una metodología para un proyecto de exploración minera que para un proyecto donde esté involucrado la explotación y el beneficio de minerales. Como comprenderán, es de mayor magnitud y mayor complejidad. Inclusive, si nosotros nos enfocamos en el beneficio, pues es diferente revisar o aplicar una metodología para el beneficio de minerales, como es el caso de la concentración, que aplicarlo para la recuperación de minerales mediante métodos de
cianuración, refinación y fundición. Asimismo, estas metodologías deben considerar la identificación de los impactos en el medio social, en el medio físico y en el medio biótico. La metodología debe ser clara en función a cuál es el objetivo de la IA, a dónde se quiere llegar con este estudio de impacto ambiental. Finalmente, que debe estar centrado en las etapas del proyecto. ¿Ok? Cuando hablamos de las etapas del proyecto, estamos hablando de las etapas de planeamiento, la etapa de construcción, la etapa de operación. También hay que estar claros en cuanto a definir una metodología, es qué disponibilidad de información y de datos se tienen. ¿Es factible usar esa metodología en función a la data que he logrado compilar? La relación entre los costos económicos para el desarrollo del estudio de impacto ambiental, el requerimiento del personal para la investigación, la evaluación de los impactos ambientales. Asimismo, se debe considerar el aseguramiento de los resultados, o sea, qué tan creíbles son los resultados obtenidos, la calidad de los resultados. Entonces, podemos tener, de acuerdo a esto, tentativamente algunas metodologías. Para las tareas del proceso, que pueden ser identificación de impacto, hay una metodología que es la de matrices, diagrama de redes y lista de control. Todas ellas son de aplicación simple, pero su utilidad va a estar en función a la calidad de la información que se quiera obtener. Las matrices y la diagrama de redes nos permiten una alta utilidad. La lista de control, que rápidamente se puede obtener, pero nos permite obtener una utilidad media. Para la descripción del medio afectado, igualmente, podemos aplicar las tres metodologías, matrices, diagrama de redes y lista de control, y su utilidad es similar, es alta. La predicción y evaluación de impactos ambientales nos permite también la aplicación de las metodologías de matrices, diagrama de redes y lista de control. Los resultados en algunos casos son simples y en el caso de la lista de control es más descriptiva y permite una utilidad alta. En contraparte de las matrices y los diagramas de redes, que son de una utilidad media. La selección de la actuación de la propuesta según valoración de alternativas permite el uso de dos metodologías, las matrices y la lista de control. En ambos casos, la utilidad es media. El resumen y la comunicación se puede lograr mediante la matriz y la lista de control, y su utilidad
En el caso de la matriz es alta y la lista de control es de utilidad media. La lista de chequeos, ¿no?, nos permite en general lo siguiente: identificar los impactos potenciales, nos permiten hacer un análisis preliminar de esos impactos. No obstante, son difíciles luego de modificar, pero no se valoran los impactos. Un ejemplo de una lista de chequeo simple es, por ejemplo, la que observamos acá. Tenemos los ítems como descarga de agua residual al río, la generación de ruidos, producción de olores desagradables, emisión de aguas residuales, tala de árboles, emisión de material particulado. En algunos casos, ¿no?, como una lista simple, o tenemos un sí o un no, un tal vez. Una lista de chequeo descriptivo, ¿no?, permite hacer una identificación de detalle con respecto a un componente ambiental, el origen de ese componente ambiental, los tipos de impacto, directo o indirecto, generado por el componente ambiental, en este caso aguas superficiales, y la técnica predictiva a través de, en este caso, un modelo de dispersión de DBO, demanda bioquímica de oxígeno en el curso de agua, y modelo de dispersión de oxígeno disuelto mediante monitoreo. Entonces vamos a entrar a algunas herramientas que nos permiten pues hacer la identificación y la evaluación de los impactos ambientales. Vamos a iniciar esto con la matriz interactiva de Lopol. Bueno, ustedes deben conocerla, es una metodología que nos permite la identificación de los impactos ambientales. Básicamente es una matriz que presenta por el lado de las columnas las acciones del proyecto y en las filas los componentes del medio y sus características. Esta matriz nos va a permitir visualizar la lista de las acciones del proyecto y los elementos o componentes ambientales. Es importante considerar que para cada acción se debe considerar la interacción para poder identificar los posibles impactos. Y tenemos una matriz cualitativa y una matriz cuantitativa. La matriz cualitativa permite pues en esta columna identificar las actividades previstas del proyecto, ¿no?, en la etapa de construcción, las diversas fases o actividades de la etapa de construcción y, según lo que hemos referido, en las filas su relación con los componentes, el medio físico, el medio biológico y sociocultural. Entonces, estamos plasmando en esta matriz
que una actividad determinada, por ejemplo, si nosotros hablamos de la etapa de construcción, la excavación de zanjas, ¿no? Excavamos zanjas, y esto ¿cómo va a afectar? ¿Cómo va a afectar en el relieve, ¿no? Va a alterar la topografía local, va a alterar el paisaje en forma visual, la calidad del aire, por el incremento de material particulado, incremento de gases de combustión, ¿no? Es diferente si nosotros la excavación de zanjas en forma manual que si se emplease una retroexcavadora. Entonces, acá se estaría generando una diferencia entre la actividad propiamente manual y la actividad mecanizada, con un incremento, lógicamente, de esos impactos, ¿no? Una valorización mayor. Los ruidos y las vibraciones son diferentes, pues, si hacemos en forma manual o en forma mecanizada. Los ruidos y las vibraciones, la fricción del suelo, al agua superficial y el agua subterránea. Lógicamente, la presencia del personal, de los equipos, va a originar afecciones al medio biológico y puede originar deterioros en los ecosistemas frágiles, afección por la pérdida de vegetación, ¿no? De aquellas zonas que se van a excavar, que tendrán que ser reforestadas posteriormente, ¿no? Pero inicialmente hay que calificar eso acá. La perturbación de la fauna local, lógicamente, con la presencia de personas y maquinarias, la fauna local puede migrar, puede verse reducida en su presencia en la zona del proyecto. Y si nos vamos a la matriz cuantitativa, entonces tenemos aquí una columna con los componentes ambientales, los factores ambientales relacionados a esos componentes, que hace un momento lo hemos visto, y en este lado, en las filas, vamos a ver una calificación en cuanto a su naturaleza, intensidad, extensión, momento, persistencia, ¿no? Reversibilidad, etc. Clasificación y valoración de impactos. Entonces, con nuestras matrices vamos a poder identificar los impactos generados por el proyecto, vamos a poder definir o prever aquellos que se van a realizar o se van a producir durante las diversas etapas, ¿no? De construcción, de operación. Vamos a poder establecer la interpretación y la medición de las consecuencias ambientales del proyecto. Lógicamente que la evaluación de los impactos debe hacerse dentro del procedimiento de un marco adecuado y en forma recurrente que permita identificar el medio a ser impactado y establecer claramente las alteraciones y valorarlas. Esto nos permite establecer o expresar los impactos en forma cuantitativa. Cuando ello no sea posible,
bueno, obtendremos unos valores en cualificación. ¿Cómo vamos a trabajar respecto a las valoraciones? Respecto a las valoraciones tenemos algunos atributos que hemos visto hace un momento en las matrices de Leopold. El atributo es la naturaleza, la intensidad, extensión del impacto, el momento del impacto y su persistencia. Se van a trabajar con unas claves y va a haber una escala de valoración. Por su naturaleza puede ser beneficioso o perjudicial. La intensidad también va a gradar de baja hasta muy alta. Estos valores que estamos refiriendo son valores típicos que podemos emplear. De acuerdo a la extensión, puede ser una extensión puntual en un sitio focalizado del impacto. La extensión puede ser parcial, eso significa que puede ser a nivel local o extenso. El momento puede estar dado por el plazo de duración del impacto, que puede ser de largo plazo, mayor a 5 años, el plazo medio, que puede oscilar entre mayor a 1 año o menor a 5 años, e inmediato, que es menor a 1 año. La persistencia del impacto puede ser fugaz, temporal o permanente. Eso está referido a que fugaz, si es menor a 1 año, temporal, una duración entre mayor a 1 año y menor que 10 años, y si es permanente, es superior a los 10 años. Los atributos que también son considerados son la reversibilidad del impacto. Eso significa que no es reversible, que es reversible a corto plazo, a mediano plazo o irreversible. ¿Ok? No aplica reversibilidad, significa que no hay existencia. La recuperabilidad. No aplica recuperabilidad, que puede ser recuperable de manera inmediata, a mediano plazo, que es mitigable y que es irrecuperable. Las valoraciones para nuestras tablas o nuestras matrices es de manera inmediata con valoración de 1, que es inferior a 1 año, a mediano plazo, que oscila entre mayor a 1 año y menor a 10 años, que es mitigable cuando es mayor a 10 años y menor a 60 años, y es irrecuperable si es mayor a 60 años de duración del impacto. Sinergia significa que puede estar unido a otro impacto o otra situación de riesgo. Si no hay sinergismo, tiene una valoración de 1, si es sinérgico 2, y si es muy sinérgico, una valoración de 4. La acumulación, o sea, el impacto puede ser acumulativo, puede ser simple o acumulativo. Puede haber una relación causa-efecto. Causa-efecto de manera indirecta, que es secundaria, con valor de 1, y causa-efecto con manera directa, que es primario, con una valoración de 4. La periodicidad de la recurrencia del impacto puede ser irregular, atípico o discontinuo. Significa periódico, significa que no se va a dar, es muy raro que se dé, pero hay ocurrencia. Periódico, ¿no?, con cierta frecuencia, pero no una frecuencia que sea específica continua. Es episódico o errático, pero sí hay una periodicidad. Entonces,
para hallar su valor de significancia, utilizamos una formulita que podemos observar que el valor de significancia es igual a esta fórmula superior, que está dado en función a los valores que hemos mencionado hace un momento. Y el radio de significancia tenemos, cuando no es significativo, los rangos van a ser de 0 a 25, el símbolo no significativo, y los valores de significancia tenemos de moderado, alto y muy alto. Los rangos van a variar desde el moderado, 25 a 50, muy alto, de 50 a 75, y muy significativo, que es mayor a 75. También otra metodología es el diagrama de redes, que permite hacer una descripción en forma genérica de cada actividad relacionada a los componentes ambientales. Y está relacionado al tema de causa-efecto. Entonces, a manera de ejemplo, tenemos el aspecto ambiental, descarga de agua de río, que puede originar ciertos impactos en la disminución de peces y otros organismos, que puede originar la degradación de la calidad estética del cuerpo de agua, que puede originar el deterioro de la calidad físico-química del agua. Cuando hay una disminución de peces y otros organismos, esos van a impactar directamente en una menor fuente de alimentación local, menos presencia de peces. Va a originar, lógicamente, la menor presencia, un menor ingreso económico. La degradación de la calidad estética, ¿no?, puede originar un menor ingreso económico. ¿Por medio de qué? De el recurso turístico. Y el deterioro de la calidad físico-química del agua va a originar un menor valor de la tierra agrícola. O sea, estas aguas no van a tener la calidad que permita obtener una buena producción agrícola, va a tener contaminantes. Lo que se va a obtener como productos agrícolas no va a ser aceptado por el mercado. Va a originar más enfermedades en la población local, en sus animales.